Muchas gracias por acompañarnos en esta última ponencia de nuestro evento. Esta ponencia está a cargo de la doctora Carmen Gutiérrez Castorena. La doctora Gutiérrez es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra y doctora en Edafología por el Colegio de Posgraduados, es miembro de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, Sociedad Internacional de Clasificación de Suelos, Sociedad Internacional de Micromorfología de Suelos, Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Las principales líneas de investigación de la doctora Gutiérrez son los procesos de formación de los suelos de origen volcánico, zonas áridas, zonas tropicales, suelos hechos por el hombre, manejo de suelos y desarrollo estructural, sistemas agroforestales y agrícolas, entre otros. Además, ha tenido la oportunidad de estudiar de manera intensiva los suelos de origen lacustre del exlago de Texcoco, de lo cual nos hablará a continuación. Bienvenida, doctora Gutiérrez, le cedo la palabra. Adelante con su presentación, por favor. Pues, hola a todos, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Bautista por invitarme a compartir nuestro trabajo de este año, un trabajo muy intenso. Y pues empezamos, es muchísimos datos y agradezco a todos su atención. Entonces, la presentación de hoy se llama Es un levantamiento de suelos del Exlago de Texcoco, un lugar donde se haría un aeropuerto. Como todos sabemos, la Cuenca de México se formó después de una alta actividad volcánica hace 1.2 millones de años. Esto originó un bloqueo hidrológico y empezó un proceso de sedimentación. La cuenca del Valle de México está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México y los estados de Hidalgo y Puebla. ¿Cómo se forma este? Es una zona, al ser volcánica, estuvo sometida a grandes emisiones de gases de dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. Pero además empezaron los fuertes vientos del Golfo y también del Pacífico, generaron fuertes torrenciales en la zona, lo que inicia el proceso de meteorización y por lo tanto el arrastre de las partículas, de las arenas, de los limos hacia las partes bajas, donde poco a poco se empezaron a formar grandes cuerpos de agua que dio lugar al gran lago de Texcoco, pero además la precipitación de elementos como el sodio, el magnesio, el calcio y el potasio y de metales pesados. En los últimos 700,000 años, aquí lo que ocurre es algo interesante, es la acumulación de un material muy homogéneo, ya bastante fino, con características ya, les digo, muy finas y que se fueron intercalando con diferentes materiales aluviales. Este material está constituido, dado por la composición química, por hidrogeles, estos materiales amorfos, que generaron una alta capacidad de retención de humedad, alcanzando entre 500 y 600% de humedad, con densidades aparentes bastante bajas, de 0.2. Además, con alta concentración de cationes, como les estaba mencionando. Este sedimento de 70 metros de profundidad estaría entonces integrado por 63 metros de agua y solamente 7 metros de sólidos. Por estas características, este tipo de material, este sedimento, este hidrogel hipersalino, es único en el mundo. Ahora, en esta zona se funda Tenochtitlán y obviamente al estar construida una ciudad en un lago, estuvo sometida a inundaciones, además de mezcla de aguas salinas, porque el lago de Texcoco ya era salino, combinado con las aguas dulces de Xochimilco, y también de enfermedades. Este tipo de problemática se ocurrió durante muchos años, pero se agravó drásticamente en la época de Porfirio Díaz. De hecho, mueren en 1867 y 1878 93,000 personas y se consideraban que eran originados a través de los fermentos infecciosos de las aguas estancadas del lago de Texcoco. De tal manera que los científicos de esa época le recomiendan a Porfirio Díaz que debe desecar artificialmente del lago de Texcoco, con el beneficio de que los terrenos que van a aflorar del lago pueden ser agrícolas y productivos a través del uso del drenaje, del lavado y la fertilización. Este tipo de decisiones generaron ahora un nuevo problema. ¿Por qué?
porque en el momento en que se seca el lago, pierde agua, pierde un porcentaje importante de humedad y entonces inicia el proceso de hundimientos diferenciales en la Ciudad de México o en todo lo que es la base de la cuenca, de tal manera que si se registra y se ve cómo ha sido la subsidencia en toda la base de la cuenca desde 1900 hasta el 2007, vemos que el máximo que se ha alcanzado es hasta casi 16 metros, en donde se encuentra el aeropuerto de la Ciudad de México y tiene diferentes niveles de hundimiento. Y esto se debe porque sabemos que está constituido por agua, está disminuyendo el volumen y por lo tanto está agrietándose el subsuelo de la Ciudad de México. También otro proceso que está originando es que al perder el agua se están concentrando los cationes y los cationes, de tal manera que la presencia de costras salinas o de incremento de salinidad en estos suelos va en aumento. Entonces, los hundimientos y concentración de sales un problema serio de la zona. Pero además, durante todo este tiempo entonces, durante 100 años se ha estado interviniendo en esta zona, es una zona histórica. Entonces, la zona del lago de Texcoco, al aflorar a la superficie, empiezan los hundimientos diferenciales. Y la afloración de sedimentos altamente salinos generaron fuertes tolvaneras, el incremento de la salinidad y afectando seriamente la salud pública. De tal manera que la idea era cubrir con vegetación, en este caso debería de ser halófita, porque no las altas concentraciones de sales limitaban la introducción de otra vegetación. En ese sentido, el proyecto del Plan Lago de Texcoco fue exitoso durante muchos años, pero durante todo este tiempo, estos suelos hipersalinos han generado muchos problemas y se han invertido grandes cantidades, o sea, inversiones millonarias para tratar de resolver el problema que ocurre en esa zona. Para 2014, se decretó que ahí valdría la pena hacer un aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, es esta zona la que tiene la mayor tasa de hundimientos o de subsidencia del planeta, es donde más se hunde. De tal manera que una hazaña tecnológica que plantearon los ingenieros es, bueno, si se va a hundir, ¿por qué no acelerar un proceso que va a ocurrir en 10 años? Lo hacemos en 8 meses y provocamos el hundimiento rápido de 2 metros del sitio. Esto generó que implementaran obras de drenaje y trataran de eliminar todo el agua, ya ahora no solo del lago, sino ahora del subsuelo, y empezaron a agrietar toda la periferia, se empezaron a formar grandes grietas y hundimientos diferenciales. Si recuerdan, ese tiempo empezaron ocurrieron muchos socavones en esta zona. Ahora, también modificaron, dado que es la zona baja, estamos en una gran cuenca, entonces es la zona baja donde confluyen muchos ríos, y estos ríos obviamente inundarían lo que sería el aeropuerto, de tal manera que modificaron, los ríos, todos los afluentes los eliminaron del sistema y también destruyeron los humedales. Y otra cosa es, bueno, si es una zona donde tiene altos problemas de salinidad, entonces nosotros podemos evitar que las sales asciendan a la superficie utilizando geotextiles y rellenándolo con tezontle, porque aparentemente el tezontle rompería la capilaridad para el ascenso de las sales. De tal manera que grandes cantidades de materiales petros fueron extraídos de las zonas de la misma cuenca, de las partes altas de la cuenca, con muchísimas minas legales e ilegales, destruyendo la zona de recarga de la cuenca de la Cuenca de México. Y otro problema serio que originó esto es que muchos de los sedimentos, que vamos a ver la clase de sedimentos que extrajeron, fueron ahora regresados a las minas, a los socavones que dejaron, rellenándolos con estos materiales hipersalinos. Es decir, no solamente afectaron la zona de recarga, sino que ahora contaminándolos con sales. Bueno,
La idea era, después de esto, hay un gran movimiento político donde se dice que no debe haber, o sea, que no se puede construir un aeropuerto, que pueda tener otros usos. Sin embargo, no hay un estudio detallado de suelos. Les llamará la atención, pero el único que se hizo más o menos sistemático fue en 1980, cuando todavía no había muchas construcciones, pero sí, esa información no tenía más de 20 perfiles de toda la zona de estudio. A pesar de la importancia del sitio, hay muchos estudios de mecánica, pero no de un estudio sistemático de suelos. De tal manera que se planteó que se debería de hacer una zonificación de los sedimentos, ver los sedimentos, los suelos, los rellenos y el tipo de sales, de tal manera que necesitamos hacer un levantamiento de suelos detallado a escala 1/20,000 y que se hiciera en 6 meses. De tal manera que nosotros registraríamos, después del fuerte impacto que ocurre en esta zona, revisar cómo estaban los sedimentos con sus diferentes tipos de colores que ya los conocíamos desde antes, por estudios aislados que habíamos realizado en la zona, por los tipos de rellenos de los escombros que dejaron en el 85, si ya habían formado suelos, los materiales lacustres, el desontre, los tipos de sales, evaluar los suelos naturales o los suelos generados por el hombre, ya sea de tecnosoles, antrosoles, y ver cómo iba avanzando la vegetación halófila. ¿Qué pasó? Bueno, el polígono que se estudió comprende 12,300 hectáreas, más o menos por ahí. La idea era hacer un levantamiento de suelos y nos basamos en la metodología propuesta por Soil Science Division Staff del 2017, en el cual se plantean 3 etapas. En una de ellas es la etapa de gabinete, por decir. De tal manera que las imágenes que teníamos disponibles de ese tiempo, pues estaban prácticamente cubiertas por salinidad y por los rellenos. Todo esto estaba completamente blanco y los rellenos dejados por el aeropuerto, de tal forma que pues prácticamente las unidades de fotointerpretación serán mínimas. Todo era igual, estaba bastante homogenizado y solamente logramos identificar 18 unidades, lo cual era bastante limitado el número. Sabíamos de la gran complejidad del sitio. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que se decide es también dividir el área, y al hacer esta división de área es porque para poder entrar al lago de Texcoco necesitábamos solicitar permisos semanales a Conagua y además hacer un calendario de actividades. Otra cosa es todas las brigadas, que fueron 4 con 3 personas, cada una de ellas deberían de estar cercanas para que si se requiriera, se monitoreara y se encontraran rápidamente todos. De tal forma que al dividir el área y solicitar los permisos de cada una de estas nos facilitó un poco más el trabajo. Posteriormente, para poder cumplir con el 1/20,000, entonces primero se decidió dividir toda la zona en celdas. En estas celdas fueron numeradas sistemáticamente de manera vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, etc., hasta tener 379 celdas. Cada una de estas celdas estarían con sus coordenadas geográficas para iniciar el muestreo. Y después, para cumplir con una observación por cada 4 hectáreas, entonces las celdas que tenían una extensión de 36 hectáreas fueron subdivididas entonces en 9 puntos de observación, es decir, cada 200 metros se haría una observación. El manual de levantamientos de suelos indica que hay que hacer una barrenación para ver todo el sistema, pero esto ya no se pudo y les voy a explicar por qué. Bueno, la idea es que siempre se va hacia el centro de la celda. Aquí también tenía una serie de números para estar georreferenciando toda la información, y en eso íbamos al sitio, y en el sitio se hacía un perfil más o menos de 70 centímetros de profundidad, se verificaban o se determinaban las características diferenciadoras del sitio, los colores, profundidad del suelo, tipo de sedimentos y demás. Y en teoría, lo único que tendríamos o se tendría que hacer es ir haciendo barrenaciones sistemáticas en cada uno de los 9 puntos. Sin embargo, encontramos que había una gran variabilidad y que
deberíamos de aprovechar no solamente de verificar con una barrena, sino también haciendo un muestreo sistemático. Es decir, tendríamos muestras de toda la zona de estudio cada 200 metros, o les digo, un punto de observación cada 4 metros. De tal manera que lo que hacían es entrar al perfil, caminaban, registraban otra vez todas las características que visualizaban, hacían todo el recorrido y se iban a otra celda. Todas las brigadas iban al mismo tiempo, de tal manera que nos podía ayudar después a analizar sus observaciones. Después, entonces, en cada sitio, en cada punto de observación, no solamente registrábamos con barrenaciones otra vez las características del suelo, si estaba el suelo, el tipo de sedimentos, sus colores, si nos encontrábamos con los tipos de rellenos, si usaban utilizando un sistema de riego, qué tipo de riego, se evaluó la vegetación natural, las plantaciones, los colores de los sedimentos, los tipos de las costras salinas, y si caían en alguna construcción como caminos, canales, etc. De tal manera que en cada punto de muestreo, en cada punto de observación, registramos, tenía su registro, sus coordenadas geográficas, aquí tenemos el cuadrante, se anotaban todas las características diferenciadoras y después empezábamos a anotar cada uno de los sitios de observación si presentaba las mismas características que el centro. Y notamos que no, que aquí pudiera tener todas estas características, pero que los otros puntos no compartían las mismas características. Entonces, esto se volvió mucho más complejo de lo que pensamos. Para que tengan una idea, aquí lo representamos en esta celda 97. En esta celda pueden ocurrir la presencia de suelos, que aquí los ponemos de colores pardos. Después, y el caboncillo es verde, rojo, pardo, rojizo, rojo, tiene negro, etc. Las diferentes profundidades. Si además si los suelos tenían intercalaciones entre sales o tenían otros materiales, por ejemplo, aluviales. Entonces, si se dan cuenta, en esta área, en 34 hectáreas, teníamos una diversidad de tipos de suelos y que las secuencias de horizontes genéticos no correspondían. Entonces, que eso es importante, ¿por qué? Para poder delimitar las series del suelo. Se analizaron punto por punto otra vez con toda la información recabada y lo que hicimos otra vez es utilizar nuestra malla y ir incorporando en cada una de ellas nuestros puntos de observación. De tal manera que al reunir todos los sitios para poder delimitar los linderos, entonces necesitamos aproximaciones sucesivas, tratar de unir lo más que pudiéramos, de hacerlo más simple, un ambiente totalmente heterogéneo. Y encontramos en el polígono, en el área de estudio, que pudiéramos separar, por ejemplo, aquí tenemos sedimentos verdes, sedimentos amarillos, sedimentos rojos, sedimentos amarillos con negro o sedimentos rojos con rojo tipo sangre, rojo más pálido, diferentes secuencias de materiales aluviales y lacustres. Y también notábamos los cuerpos más alterados, por ejemplo, la zona del aeropuerto, los rellones con tezontle, etc. Eso nos ayudó un poco más. De tal manera que ya podíamos delimitar provisionalmente las unidades cartográficas. Por ejemplo, aquí vemos que esta celda estaba representada por materiales lacustres y materiales aluviales y empezamos a delimitar tentativamente cómo serían nuestras unidades cartográficas en lo más parecido posible. También nos ayudamos mucho de las fotografías que se tomaron de los puntos centrales de cada celda, de tal manera que si ya teníamos el perfil, pudiéramos estar revisando cómo iban cambiando estos suelos. Al final logramos hacer una delimitación de las series para localizar posteriormente los perfiles modales. Y este es el resultado que obtuvimos. Entonces, en esta delimitación de nuestras unidades cartográficas y de nuestras series, posteriormente seleccionamos los perfiles modales de la zona y encontramos
44 zonas, lo más homogéneo posible en el sitio de estudio, ¿no? ¿Qué más encontramos? Y regresamos otra vez a campo, o sea, se había hecho un trabajo muy sistemático, muestrando toda la superficie, y ahora iríamos a campo a describir los perfiles, a registrar todas las características solicitadas ya para una clasificación de suelos y colectar muestras para poder clasificarlos. Entonces, vuelve a ser un trabajo muy exhaustivo de las brigadas. ¿Qué encontramos? Después nos vamos al laboratorio. Estamos en pandemia y los laboratorios están semiabiertos. Sin embargo, se puede hacer una gran cantidad. Teníamos una gran cantidad de muestras que analizar, tanto química, física, mineralógica, de fluorescencia y de rayos X, etc. ¿Para qué? Porque necesitábamos clasificar a los suelos para después dar las recomendaciones que nos estaban solicitando. ¿Qué resultados obtuvimos? Ya les digo, encontramos 44 series de suelos. Aquí se ve, aquí les reportamos el mapa de series de suelos y 12 clases de tierras misceláneas. Estas tierras misceláneas estaban integradas tanto por cuerpos de agua, rellenos sanitarios o rellenos de basura clandestinos o la zona del caracol. Algunas evidentemente no podíamos entrar a hacer el muestreo, como los cuerpos de agua, pero otras por seguridad ya no entramos, como la zona del caracol, dado que nos impidieron gente con cuatrimotos hacer cualquier tipo de muestreo. Entonces esas eran las clases de tierras misceláneas donde no se puso a hacer un perfil. En el resto, las 44 series que están prácticamente en esta zona, el estudio fue muchísimo más detallado. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, tenemos con toda la información 30,000 datos, una base de datos georreferenciada de 30,000 datos. Entonces es bastante completa de la zona de estudio y nos da una información muy detallada de lo que está ocurriendo y de la problemática del sitio. Aquí les muestro que cada serie está representada por su perfil. Miren qué bonito perfil. Aquí yo nunca había visto un suelo negro, amarillo, rojo pálido, rojo más intenso, diferentes tipos de pardos con costras salinas. Registramos todas las características de la serie, los perfiles, y algo que nos llama la atención es que los horizontes genéticos eran muy complejos, demasiado complejos, de tal manera que a veces pudiera tener sufijos hasta 6, 7 sufijos, para que vean la complejidad del sitio, que es súper raro. Generalmente dice con 3 está bien, pero aquí podríamos tener hasta 7 calificadores para separar nuestros horizontes genéticos. Obviamente teníamos todos los datos del laboratorio, de toda la información que obtuvimos. Bueno, ¿qué tipos de suelos? Vamos a tratar de generalizar toda la información. Entonces, ¿qué logramos obtener de todo este trabajo? Primero, ¿qué grupos de suelos hay en la zona? INEGI nos reporta para toda el área de suelos o toda esa área que están integrados por Solonchaks. Siempre he dicho que hay Solonchaks. Lo sorprendente fue ahora encontrar que la zona no solamente tiene Solonchaks, que aquí están de color verde, sino la presencia de Solonets. Estos Solonets, toda esta parte de Solonets, son suelos que presentan ya un horizonte nátrico, es decir, todos estos suelos indican que en alguna ocasión el lago, los sedimentos del lago afloraron y llegaron a formar un suelo este sería un suelo enterrado. También encontramos que la influencia antrópica, que ha sido muchísima en esa zona, solamente ha tenido impacto en esta área y que han formado antrosoles. Otras áreas se mantienen los fluvisoles, obviamente donde se están relacionados con las antiguas ciénegas, o bien les va a llamar la atención un área que dijimos que eran como los necrosoles, porque por la gran cantidad de restos de ganado y de aves depositados por el rastro. Entonces ya modificaron toda esa área. El porciento está media fea. Entonces, de esta manera, entonces nosotros tenemos las diferentes series de suelos, su superficie, el perfil representativo de cada uno de ellos y su clasificación. Por ejemplo,
Estos eran Fluvix, Sodi, Solonchak, y fíjense cuántos tienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calificadores principales. Y así había hasta muchísimos, les decía, tienen muchas características y tienen muchos procesos los suelos que ocurren en esa área. De tal forma que se hacía muy complejo este estudio. En el caso de los órdenes de suelo, pues, como se ha mencionado, cada sistema le da peso a diferentes procesos. En la WRB aparecen primero las acumulaciones de sales, y en el caso de la taxonomía es la formación del epipedón mólico lo primero que aparece. De tal manera que aquí podemos ver la ocurrencia de molisoles, es decir, la formación de un epipedón mólico ya formado, originado por el impacto de la introducción de la vegetación de las plantas halófitas. Eso tiene años, todo el proceso de pastización tiene años, pero podemos ver que ya ocupa grandes extensiones los molisoles. Dominan en el caso de los insectisoles por la acumulación de sales, y entisoles o los fluvens relacionados otra vez con las ciénegas. Y aquí les muestro algunas, la serie, donde se localiza esta serie de suelos, estos insectisoles, donde se localizan los molisoles o los entisoles. Obviamente hay muchos más ejemplos, ¿no? Vamos a ver. De tal forma que ahora decíamos, bueno, tenemos un montón de datos, una gran cantidad de información, pero la idea es, ¿esos suelos pueden tener la calidad o realmente ahí se podía hacer un aeropuerto? Evidentemente no. O sea, ya se sabía que no tenía la calidad, pero teníamos que saber cuál era el estado actual de los suelos, cómo habían quedado de un impacto tan severo ocurrido durante la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, se decide en este momento evaluar la calidad del suelo en términos de su función. Ustedes saben que las funciones del suelo pueden tener cierto interés humano en cuanto a construcción de materiales, en cuanto a la producción de medicinas, etc. Pero también las funciones del suelo pueden ser también servicio al resto, no solamente a los humanos, sino servicio a la naturaleza, los beneficios que puede dar. Y estas funciones, entonces decíamos, ¿cuál debe de ser cómo podemos evaluar la función que debe tener? ¿Es un regulador hídrico de la cuenca o podemos seguir impactando a través de asentamientos humanos? La presión para seguir construyendo en esa zona es altísima. Prácticamente está rodeada de las grandes ciudades como Ecatepec, Nezahualcóyotl, entonces todo el mundo quiere construir ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la mejor función del sitio? Y por lo tanto, las funciones se evalúan con procesos, y esos procesos que nos generaban grandes problemas, entonces tenemos el proceso de lo que es la salinidad, la alcalinidad y la erosión eólica. Y obviamente las propiedades edáficas vinculadas con esos procesos. Vamos bien. De tal forma que extrajimos ciertas propiedades. Acuérdense que tenemos hay una gran cantidad de información, pero solamente nos vamos a concentrar en estas propiedades, como el pH, la conductividad eléctrica, los aniones y cationes solubles e intercambiables, el PCI es el porcentaje de sodio intercambiable, el RAS y las secuencias iónicas. ¿Y qué material cartográfico utilizaríamos? Pues los mapas convencionales, los mapas digitales y los mapas interpretativos. Bueno, ¿qué encontramos? Lo primero, con el muestreo sistemático, que los resultados nos dice, por ejemplo, qué tipo de sales y cómo se distribuyen en el paisaje del aeropuerto. Este muestreo se hizo prácticamente en febrero. Todavía no está muy bien expresado el estiaje en la zona, no es la máxima acumulación de sales, de tal forma que aquí podemos ver que hay fuerte concentración en esta zona, en estas zonas, alrededor de lo que es la construcción del aeropuerto, y la dominancia o la presencia de trona, que es carbonato de sodio, de halita, que es cloruro de sodio, o ternadita, que es sulfato de sodio. En estas zonas, en estas áreas, los productores los utilizan en la cosecha de sales.
Aquí es donde se colecta el tequesquite, sobre todo les digo, donde está la trona, que es lo que a ellos les interesa. No les interesa la ternardita, inclusive si la acumulación es muy alta de alita, tampoco les gusta. Entonces, ahí estuvimos entrevistándolos a ellos, de qué les interesaba mucho, pero y ver toda la práctica cultural de la cosecha del tequesquite. Después evaluamos, vimos los resultados de conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es una propiedad que es importante para ver el grado de la salinidad y sobre todo en el horizonte superficial, que ese fue lo primero. De tal forma que hay varias clasificaciones de suelos. Tenemos la clasificación de suelos salinos, son menos de 4 decisimes de conductividad eléctrica, decimos que son suelos normales. Arriba de 4, bueno, ya empiezan a clasificarse de diferente manera. Aquí nosotros tenemos conductividades eléctricas menos de 4 y menos de 4, que aquí están representadas de verde. Entonces uno pudiera pensar de que, pues está muy bien, porque además ahí ocurren los molisoles, ahí ocurre la influencia más grande, o sea, mayor impacto de la vegetación halófila. Y hay otras zonas donde no, las conductividades eléctricas son arriba de 30, son altísimas, inclusive llegan hasta 150 de conductividad eléctrica, es decir, entonces se concentraban en estas zonas, en esas áreas y alrededor de lo que era el aeropuerto. Entonces, podemos decir que, aunque bien, aquí tenemos conductividades eléctricas menos de 4, pero el problema es cuando evaluamos el subsuelo o evaluamos la PCI, el porcentaje de sodio intercambiable, encontramos que es arriba de 15. ¿Qué significa? Que el 85% de los suelos que ocurren aquí son suelos salinosódicos, caen en esta área, suelos salinosódicos, y que un 11%, el 11% de esta zona caen como suelos sódicos. Entonces, sí tienen una conductividad eléctrica baja, pero tienen una saturación de sodios arriba del 15. ¿Qué significa? Es muy alta y va a ser limitativa. Son prácticamente los suelos más difíciles de recuperar o de trabajar, o que las plantas puedan incorporarse, cualquier planta puede entrar. Entonces va a ser sitios muy limitativos y por lo tanto solamente pueden entrar cierta vegetación. De tal manera que lo siguiente que evaluamos es el pH, la reacción del suelo. Primero de la superficie, ¿cómo eran sus pHs? Prácticamente el horizonte superficial de los suelos del lago Texcoco son alcalinos, pero aquí podemos ver que la alcalinidad es muy alta, por ejemplo, arriba de 8, inclusive hasta 10 con los colores rojos y morados, podemos apreciar que la alcalinidad es muy alta, arriba de 8, les digo, de 10 en estas zonas y otra vez alrededor donde se estaba construyendo el lago. Y que pudieran ser menos, o sea, valores menos de 7.5 en algunas áreas donde dominan prácticamente los rellenos sanitarios, que ahí baja un poco el pH. Pero cuando se evaluaba ya el pH de los perfiles del suelo, encontramos que es muy fuertemente, todos los suelos es fuertemente alcalina y que tenemos el 23% muy, muy fuertemente alcalina. Es decir, teníamos valores entre 10, inclusive algunos llegaban hasta 11 de pH. Esto será serio. Ahora, ¿qué pasaba con el sodio intercambiable? La experiencia de estos suelos es que tienen tantas sales que si seguimos la metodología que recomiendan para evaluar la salinidad de tanto de la FAO como de la USDA, pues se empezó a batallar muchísimo porque la concentración de sales y sobre todo de sodios es altísima en estos suelos. Pero para clasificarlos se supone que uno debemos de seguir un manual. Pero estos suelos son raros, estos son suelos únicos en el mundo. Entonces, las metodologías aquí no están muy bien calibradas para poder clasificarlos, pero bueno, seguimos tal como se nos dice, lo que se nos recomienda para clasificarlos. Y encontramos algo muy curioso. Arriba de 15, 1% de saturación de sodio intercambiable, es decir, que 15% de los sitios de intercambio
estén ocupados por el sodio, es ya una problemática, 15%. Pero encontramos que aquí prácticamente dominaba el sitio, el sodio en los sitios de intercambio, de tal forma que cuando me decíamos cuál es la relación de sodio intercambiable, pues se nos elevaba muchísimo. Entonces aquí tendríamos que hacer investigación para tratar un poco más fina, utilizar otros métodos o modificar la metodología para, debido a que entonces tenemos resultados que se nos disparaban, por ejemplo, de PCI arriba de 1000. Y que, bueno, todos los suelos eran arriba de 15, que ya son limitantes para el crecimiento de las plantas, pero a relaciones o porcentajes arriba de 1000, entonces, ¿cómo lo podíamos entender? ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Cuál es el efecto de sodio? Altas concentraciones de sodio en los sitios de intercambio es prácticamente el colapso de la estructura. Entonces, no hay, y si ustedes combinan con los materiales amorfos que también ocurren en esa zona, entonces no hay prácticamente nada de porosidad, todo está colapsado y obviamente sería muy difícil para las plantas poder entrar a un ambiente en el cual las raíces se van a ahogar. ¿Qué encontramos entonces? Otra cosa, bueno, ¿cuánto es ahora el sodio soluble? ¿Qué porcentaje de sodio soluble que no es ocupado por los sitios de intercambio que ahora está en la fase soluble del suelo? Y pues prácticamente igual, como el RAS arriba de 15, aquí el PCI arriba de 15, aquí el RAS arriba de 13 ya es un problema. Y cuando evaluamos todos los suelos de la zona, pues el sodio soluble alcanza valores también altísimos, hasta entre 90 y 100, el 70% de los suelos tienen esas cantidades de sodio soluble. Nos llama mucho la atención porque había mucho más sodio soluble que sodio intercambiable. Si unimos todas las muestras que analizamos de los perfiles del suelo, podemos ver que la concentración de sodio soluble es altísima en comparación con el sodio que está en los sitios de intercambio, que ya en sí es alta. Entonces, nosotros igual tenemos RAS muy altos, arriba de 1000, les digo, menos de 13 tenemos aquí en la zona donde había materiales aluviales, pero el resto, pues, tiene condiciones edáficas muy, muy pobres. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podíamos entender este dato? Y nos fuimos a la mineralogía, a los análisis de rayos X y a la mineralogía de la fracción gruesa. Y la composición mineralógica de los sedimentos es muy, muy compleja. O sea, aquí tenemos amorfos, una mezcla de amorfos de ferrillita, lofano y ópalo, que fueron transportados, fueron arrastrados de los suelos de la cuenca, las partes altas de la cuenca donde ocurren andosoles. Entonces, hay una gran cantidad de estos amorfos, sobre todo ferrillita, que se estuvo acumulando en la parte baja. También tenemos arcillas silicatadas, una mezcla de monbrolitas, caulinitas y aluisitas, diferentes tipos de sales, como la calcita, y alita, trona, glaurita, etc., etc., etc. La presencia de azufre, sulfuros de hierro, sulfuros de cobre, sulfuros de níquel. Tenemos muchos tipos de silicatos, principalmente de cristobalita y aluminosilicatos. Entonces, toda esta mezcla que se fue arrastrando de las partes altas de la cuenca, depositadas en las partes bajas, nos dieron una composición mineralógica muy especial y además hiperactiva. Es decir, es altísima en la cantidad de sitios de intercambio que tienen, sus capacidades de intercambio catiónico son muy, muy altas, de tal manera que esas cargas pueden atraer al sodio. Y sin embargo, hay tanto sodio en el sistema que ni siquiera puede ser retenido por las cargas, sino que entonces queda libre y se va a volver problemático, les digo, y cada vez más problemático. Además, este sodio lo que va a generar, pues atrae mucho al agua. El sodio es tan positivo que va a atraer las cargas eléctricas del agua y entonces tiene un radio de hidratación muy, muy grande, de tal forma que colapsa todo el sistema
y genera las condiciones de extrema reducción en el subsuelo. Cuando hablamos de extrema reducción es cuando el azufre se hace soluble. Es decir, no hay nada. Es como si tuviéramos las condiciones de una atmósfera de tierra primitiva, o sea, carente de oxígeno. Y encontramos que la distribución de estas capas con la presencia de azufre, que se caracteriza por un fuerte olor a huevo podrido de sulfuros de hidrógeno, entonces prácticamente estaba en toda la zona donde se estaba construyendo el aeropuerto. Entonces, miles de toneladas de esta zona fueron extraídas y depositadas en otras áreas, inclusive en las minas. Entonces, no solamente tienen sodios, alto contenido de sodio, sino que también todos estos materiales fueron extraídos. Entonces, se conservan todavía las condiciones de fuerte reducción y lo más importante aquí, les digo, es ausencia de oxígeno, pero lo que llama la atención es que a pesar de todo esto, la actividad biológica continúa. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de bacterias que no sobreviven con el oxígeno, entonces lo vuelven, son suelos muy interesantes que estudiar y que nos permitiría, son extremófilas, no solamente viven en un ambiente carente de oxígeno, sino un ambiente con alto contenido de sodio. Ahora, ¿qué ocasiona estas condiciones de fuerte reducción? Es un proceso de hidrólisis y genera que esta hidrólisis, los OHs del agua se unan con el sodio y por lo tanto nos formen sosa, de tal forma que en toda esta área y inclusive los cuerpos de agua que se están formando aquí en lo que fue las pistas, alcancen pHs hasta 11. Se está fuertemente alcalinando la zona. Pues otra de los problemas que les decíamos es la generación, la formación de tolvaneras y la pérdida de humedad. Entonces, hay muchos registros de la zona de cómo se está perdiendo la humedad y cuáles son las zonas de que pueden ser susceptibles a hundimientos diferenciales, ya están hechos. En realidad a mí me llamó mucho la atención ver esa información de dónde se ha perdido tanto el contenido de humedad en el subsuelo antes del 2014. Ya se veían áreas con 100% de humedad y este 100% de humedad obviamente ya había perdido volumen. Y esas áreas pues son susceptibles al hundimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos hablando es la superficie. Y en esa superficie evaluamos también el contenido de humedad y en ese contenido de humedad pues apreciamos que está disminuyendo muchísimo. En el subsuelo, no sé por qué le puse, bueno, para que tengan una idea, aquí en estas zonas marcadas de rojo con violeta, que yo lo marco ya para visualizar que se está secando drásticamente el material y que al secarse, evidentemente, va a acelerar el proceso de hundimiento. Ya no solamente de aquí, que esto fue artificialmente drenado y que fue muy agresivo, sino de todo lo que ocurrió alrededor de estas construcciones y que solamente se mantiene cierta cantidad de humedad en esta parte. Entonces, el proceso de secamiento en el lago de Texcoco ha sido extremadamente drástico. Entonces, ya no solamente se secó el agua, sino que están restando la humedad a los sedimentos, a lo que le llaman los hidrólogos el acuitarno. Entonces, esto es muy serio porque al tener un sedimento que puede colapsarse en un sedimento hipersalino, pero después que pierda su humedad, entonces se están formando grietas, y es lo que dicen los hidrólogos, se están formando grandes grietas en el área y están teniendo contacto con el agua dulce. Entonces, esto es muy problemático. Y recuerden que este material está en toda la base de la cuenca. Entonces, cualquier cosa, mucha del agua se está concentrando aquí y aquí la están bombeando. Aquí que fue muy agresivo el bombeo. De tal manera que nosotros podemos también visualizar
dónde se están formando las gruesas capas y dónde están emigrando ahora partículas gruesas. Partículas gruesas, arenas o dónde van a emigrar todos los materiales pétreos que depositaron ahí. Obviamente, pierde volumen el subsuelo y al perder volumen el subsuelo pueden formarse grietas, pueden entrar ya partículas más gruesas. Entonces, en teoría los ingenieros dirían, bueno, ya se mezcló todo y ya tenemos materiales, se van a mezclar los materiales gruesos con los materiales finos. Sin embargo, este es un problema serio de contaminación de un suelo único y que lo estamos perdiendo. El problema aquí, entonces, en toda esta zona, el agrietamiento que se está dando, la pérdida de humedad y la mezcla de materiales de diferente textura, ¿no? Granulometría. Y por último tenemos la erosión eólica. En cada punto de muestreo no solamente se registraba, no solamente se muestreaba y se veía los tipos de sales, sino que también se identificó la estructura del suelo. ¿Qué estructura había? Porque hacía mucho énfasis con mis colaboradores, decir, si esa es una estructura edáfica, quiero que la identifiquen. Y si esta estructura edáfica tenemos ya con una alta participación de actividad biológica, entonces tendríamos estructuras migajosas, granulares y de bloques subangulares. Eso es como resultado de la influencia de las raíces de los pastos halófilos y de los romeritos. Pero además también necesitaba que se identificara si en la superficie ocurrían prismas o columnas. Y obviamente si todavía había sedimentos, tipos de sedimentos, ya sean aluviales, eólicos, que también se están dando en esa zona, o inclusive sedimentos que fueron originados por el depósito de cenizas volcánicas. Entonces, al registrar esta información, que es muy raro que se registre un estudio de campo sistemático, entonces vimos, ya tenemos la distribución de las estructuras y sabemos que las estructuras de origen biológico van a dar mucho más estabilidad porque están agregadas. Y donde ocurre un material suelto, donde no hay estructura, entonces ahí la dispersión de las partículas va a ser mucho más fácil. ¿Dónde ocurre? Bueno, lo que encontramos es que se hace un mapa de riesgo de erosión y aquí tenemos que el rojo y otra vez el lila nos indica que hay un fuerte riesgo de erosión en esta zona. Y esto va a ser, evidentemente, ese es el resultado de la concentración de sodio en la superficie que está dispersando a todas las partículas. Entonces, por mucho que esté entrando la vegetación, el sodio es tan alto que evita que hay una agregación de los materiales y dominan las grandes superficies de materiales sueltos que evidentemente van a ser susceptibles a fuertes tolvaneras y que emigran. Esas fuertes tolvaneras se van a la ciudad de Ecatepec, a Netzahualcoyot, a Chimalhuacán, porque los vientos vienen de Texcoco para acá. Entonces, esa fuerte contaminación genera grandes problemas de salud pública en esta zona. Ahora, lo que se pretende es cómo vamos a resolver. Les digo, se han invertido millones de pesos en la zona y aparentemente se quiere pastizar, pero la concentración de sales ya es tan alta que inclusive, y les digo el pH, que ni las plantas halófilas han podido entrar a esos sitios. Entonces quedan grandes áreas descubiertas con costras y que van a estar sometidas a la erosión eólica y de una manera muy, muy intensa. Después tenemos, ya casi terminamos, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Utilizando, les digo, solamente una cantidad de información. Entonces, el material es muy extraño, o sea, tiene propiedades físicas muy extrañas. Tendríamos que dar una conferencia de los análisis del suelo. Sus propiedades físicas son muy raras y, por ejemplo, identificamos zonas de antiguas playas en el lago a través de la formación de olitos de carbonato de calcio. El carbonato ahí se fue precipitando y entonces pueden inclusive representar el 90-95% de la textura. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo vamos a determinar las partículas elementales si eliminamos el carbonato de calcio? Y esas partículas gruesas que nos indican la ocurrencia de antiguas playas,
pues es importante para ver la dinámica del lago durante mucho tiempo y se puede, dado que toda la información está georreferenciada, podemos generar mapas al respecto. También las propiedades químicas son rarísimas, lo que les decía, son hiperactivas, superactivas las arcillas, tienen una gran cantidad de cargas, tenemos una gran cantidad de cationes, pero dominando prácticamente el sodio, y muchos de estos generan materiales amorfos que nos incrementan la retención de humedad. Entonces, todo esto forman suelos que se pueden considerar únicos en el mundo y que se les debe de considerar como un patrimonio gráfico, porque son condiciones extremas que nos pueden permitir a nosotros generar muchísimo conocimiento, sobre todo de la actividad biológica que ocurre ahí, para poder inclusive entender nuestra tierra, nuestro ambiente primitivo, y la sobrevivencia de estas bacterias. Entonces, los suelos del lago de Texcoco, si nosotros los vemos en una función donde van a seguir presionando para la construcción de viviendas, pues son de muy, muy mala calidad. De tal forma que la concentración de sodio en la zona es cada vez más drástico. Entonces, cualquier uso que se le dé, si piensen que la función del área es para asentamientos humanos, pues no es posible. Entonces, la mejor decisión que se debe de tomar en esa área es que sea un área natural protegida, que ya se conserve, sobre todo, ¿por qué? Porque si le dan otros usos, como se ha estado mencionando, entonces requieren un mantenimiento permanente, millonario, costoso, y además, en el momento en que la administración deje de inyectarle recursos, es altamente probable que fracase y se abandone, como se ha hecho muchísimos experimentos en la zona. Es increíble que si se hubieran tenido información básica, hubieran podido decidir dónde se podían realizar el riego por goteo, la formación de camellones, etc., que también se evaluaron para la formación de los antrozoles. Ya casi termino y entonces conclusiones. Entonces, ¿cuáles van a ser los usos del sitio? Pues es una zona hipersalina, ya dijimos. Arriba de 30 decimes de conductividad eléctrica, inclusive valores hasta de 150. Es una zona extremadamente sódica. Entonces, hay sitios donde el 98% de los sitios de intercambio es ocupado por el sodio, para que tengan una idea de la concentración de sodio. Ahora, hay unas zonas de muy, muy pobre drenaje. Entonces, condiciones físicas del suelo, sedimento, bastante colapsados, donde presentan materiales sulfurosos. Entonces tenemos, les digo, sulfuro de cobre, sulfuro de níquel, sulfuro de hidrógeno, y generan condiciones de alta reducción. Como mencionamos, esas altas condiciones de reducción generan que se hidrolice que haya procesos de hidrólisis y, por lo tanto, que el sodio se una con el OH y, en consecuencia, el incremento cada vez más alto del pH, inclusive hasta 11. Y por lo tanto tenemos en la zona de donde se está construyendo el aeropuerto, pHs de los cuerpos de agua, les digo, por lo menos arriba de 10.5 los tienen. Decía el profesor Carlos que estos son suelos de 10, porque era constantemente valores 10, 10, 10, arriba de 10, arriba de 10. Por eso se dice que es una zona extremadamente alcalina, pero además bastante inteligente, para reírnos un poco del gran trabajo que se hizo. Y la zona es de alto riesgo a la erosión eólica. Entonces, el problema de salinidad, de los hundimientos diferenciales, de las tolvaneras y relacionados con la salud pública, pues no se van a resolver si piensan hacer algo diferente. Entonces, aquí esa es una zona que se debe proteger y tratar de tratar de formar condiciones o tratar de formar condiciones edáficas para medio cubrir la superficie, pero realmente estamos hablando de un material con condiciones extremas. Entonces, ¿qué servicios? Les digo, en términos generales, ver que la función, les digo, se divide en dos. Una que es útil para el humano y otra que es para la naturaleza. Y cuando hablamos de servicios ecosistemas, hablamos ya de todo lo que está pasando en la cuenca. Entonces, lo que se tiene que hacer y de manera urgente es que este suelo tiene que conservar su humedad. Si bien la está perdiendo,
se tiene que conservar para frenar los hundimientos que van a afectar a toda la Ciudad de México y a toda el área conurbada de esta zona. Es un sitio de regulador hídrico, no podemos secarlos porque cada vez el bajar el contenido de humedad, entonces los hundimientos diferenciales van a incrementarse y el problema de la salinidad, concentración de sodio y por lo tanto la erosión eólica se va a incrementar. Entonces, la idea es que este es un sitio de un patrimonio cultural porque ahí se fundó la Gran Tenochtitlán, es nuestro patrimonio histórico, pero la idea es que, bueno, ahí la gente que trabaja con fauna silvestre ha dado suficiente información de la importancia que tiene este sitio para la fauna y su conservación para todos los que vivimos cerca de este lugar. De tal forma que se requieren acciones inmediatas para restaurar el ambiente de la subcuenca de Texcoco, es decir, necesitamos restaurar todos los humedales. Este año fue excelente porque llovió muchísimo y empezaron a regresar los humedales, pero ya se modificaron. Entonces necesitamos ver toda la parte agrícola y también irnos a las zonas altas para ver cómo se impactó el caso de las minas, la zona de reserva y además la incorporación de materiales hipersalinos que evidentemente van a afectar el área de captación del agua y la calidad, y necesitamos conservar nuestra zona forestal. Entonces, todo el ecosistema va integrado, todo el sistema va integrado y el servicio que puede dar la parte baja es altísimo hacia toda la comunidad de los que vivimos en esta gran urbe que es la ciudad, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, pues este trabajo no se hubiera podido realizar en 6 meses sin el apoyo decidido de mucha gente. Tenemos a nuestros asesores técnicos que fueron los cartógrafos, como el doctor Carlos Alberto Ortiz Olorio, maestro Gabriel Alejandro Hernández Baecillo, que estaban ahí, luchábamos con toda la base de datos, quítale, ponle, esto no me gusta, esto quítale, de Sandra, ¿sí? Tuvimos nuestros jefes de brigada de campo y de laboratorio, gente experta en la descripción de perfiles. Aquí ya no pudiéramos colaborar con gente que no supiera ya de suelos, entonces participó el maestro Juan Carlos, Sandoval Aparicio, Mario Cayetano Salazar, Ricardo González Zabaleta y Sandra Marín García. Todos ellos edafólogos, y cada uno de ellos tuvieron colaboradores de campo, biólogos, todos ellos ya formados, algunos hicieron su trabajo social en este proyecto, un compromiso realmente al 100% y entusiasmo de todos ellos, a pesar de que todavía tomaban clases por línea. Entonces, agradecemos mucho este trabajo a Aranza, Diana, Francisco, Jonathan, Julio, Luis y Mariana. Y por supuesto también los jefes de laboratorio y los encargados de laboratorio que participaron también en el trabajo tan exhaustivo del laboratorio, como el maestro Patricio, Francisco Javier, Moisés Octavio y Pedro Torres. Les digo, este trabajo de 6 meses no se hubiera podido hacer sin realmente la colaboración y el entusiasmo de toda esta brigada para al final tener un levantamiento de suelos a escala detallada de esta zona tan conflictiva y que todavía hay mucha presión por regresar a ser un aeropuerto. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos en esta ponencia. Estimada doctora Gutiérrez, le agradecemos enormemente su excelente ponencia. Vamos a dar lugar a un par de preguntas. El primer comentario es del Grupo Mexicano de Edafología Aplicada y comenta: la mejor función ambiental de un suelo que fue lago es que siga siendo lago, y si es corrosivo, con mayor razón. No sé, sí, claro, por supuesto. Y el comentario: una de las funciones ambientales de estos suelos es la captura del polvo que llega a la Ciudad de México. Esto afecta la salud de la población capitalina, principalmente en la época de secas. La respiración de estos polvos no se ha estudiado, pero por su composición deben ser muy tóxicos. Y bueno, una pregunta dice: ¿qué nuevos rasgos edafológicos encontraron, dado que son suelos muy raros? Sería una conferencia, David Palma. Es en serio, es que son extremadamente raros.
te digo que de calificadores, no, tienen todos los mundos, de rasgos tienen el mundo, y decíamos, bueno, ¿cómo puedo tener sufijos, hasta 6, 7 sufijos en un horizonte? O sea, no es posible que tenga todos los procesos mezclados en una sola capa. No, Génesis aquí sería una conferencia diferente, ¿no? En la clasificación misma, por ejemplo, la ocurrencia de materiales volcánicos nos están dando propiedades sándicas y caen perfectamente como andosoles. Pero yo tuve mis reservas porque decía, bueno, vamos a estudiar un poco más esto, pero esos son los andosoles que hay en esta zona, tienen propiedades sándicas, pues generado por el arrastre de las propiedades sándicas que habían en la superficie. Entonces, esto es nuevo. No, Génesis implica todo un trabajo extra y una ponencia diferente, ¿no? Gracias, doctora. Estaremos muy pendientes de cuando dé esa ponencia. Y tenemos otro comentario del doctor Irán Bojorquez. Comenta, felicidades a la doctora Carmen por el importante esfuerzo de trabajo en un ecosistema único en el mundo con gran influencia antropogénica. Pregunta si acerca de los planes de publicación de esos datos para conocerlos más a detalle. Bueno, esta es una información, acuérdense que ahí quieren hacer un parque ecológico, ¿sí? Y hay mucha presión porque quieren regresar otra vez, quieren seguir construyendo. Entonces, con esta base científica, es decir, el mejor uso es un lago, como dice el doctor Palma, y más si es corrosivo. Para que tengan una idea de los cuerpos de agua que se están generando ahí, fuimos varios profesores y uno de la Metro metió la mano en el agua. O sea, yo no sé, no tengo esas curiosidades, pero se quemó. Que tengan una idea. Entonces yo decía, bueno, no se puede, o sea, no puedes construir ahí. Y donde meten la mano y se quema, es donde estaban las antiguas pistas, donde se construyeron las pistas del aeropuerto. Entonces, prácticamente se está destruyendo toda la construcción que se hizo. Entonces, para que vean cómo está la situación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La presión es ya dejarlo y que de manera natural se van a formar tecnosoles. Habría que no es un proceso tan fácil como se menciona, porque sí registramos tecnosoles, pero en una superficie muy pequeña. Y sobre todo se formaron tecnosoles a partir de los rellenos que dejaron los escombros del 85. O sea, ya pasó mucho tiempo para formar suelo. O sea, no es un proceso que se dé así tan rápido para decir, ya tenemos tecnosoles. Porque hay gente que piensa que tiene rellenos y ya tiene un tecnosol. No. Tiene que tener estructura edáfica. Entonces, no es así como ya tengo. Entonces, esos materiales se van a quedar, evidentemente, el tesontle, los grandes rellenos de tesontle con geomembranas. Pero bueno, habría que se van a ir formando suelos, en qué tiempo, etc. Y curiosamente, las aves no quieren esos sitios. Las aves siguen buscando los suelos naturales, anidan en los suelos naturales. Entonces, también es otra cosa, otra información que le llamó la atención. Entonces, les digo, hay 30,000 datos en este estudio, todos referenciados, y podemos jugar con toda la información donde van a estar acumulándose la fauna, las aves, dónde anidan las aves, cuáles son los procesos. No, es riquísima la información que se tiene. Y bueno, solamente les platiqué el problema de la salinidad, ¿no? Muchas gracias, doctora. Cedo la palabra al doctor Bautista. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los ponentes que han trabajado pues gratuitamente estos 3 días, regalándonos su experiencia edafológica, sobre todo en cartografía. Y no queda más que desear que podamos vernos el próximo año, si es que no somos ya para ese tiempo parte del suelo. Entonces, un abrazo y saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Dios.